Hola expectantes de la historia. En el anterior video vimos que Colón partió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 con rumbo a las Islas Canarias. Si aún no has visto este video, te dejo una tarjeta aquí arriba para que lo puedas ver y luego regresa. Colón y su tripulación llegaron a las Islas Canarias 6 días después, pero aquella parada tomó más tiempo de lo que esperaban, debido a que a la Pinta se le averió el timón y la niña no navegaba con buena velocidad debido al velamen, el conjunto de velas, que no era el apropiado para ella. Debido a esto fue necesario reemplazar el timón de la Pinta por uno nuevo y a la niña se le dotó de un nuevo velamen y de un mástil adicional. Luego de casi un mes de trabajos, las naves fueron cargadas con agua y víveres y el 8 de septiembre zarparon con dirección oeste. A partir de ese día, Colón comenzó a registrar en su diario de a bordo todo lo que ocurría durante el viaje y que mereciera ser escrito. La vida de a bordo en medio del Atlántico. La tripulación comenzaba su jornada antes del alba, empezando con sus oraciones como buenos católicos. Pregaban las cubiertas con escobas y agua salada, al tiempo que otros comenzaban a maniobrar las velas para aprovechar los vientos que a veces resultaban escasos. A las 11 de la mañana se servía la primera comida caliente del día, que podía ser un plato de anchoas, sardinas o un guiso de garbanzos o lentejas, y algunas veces carne salada y galleta marina. Después de haber limpiado y terminado las labores, los que no estaban de guardia se entretenían conversando con los compañeros, pescando o tratando de lavar su ropa con agua salada, y al caer la noche eran llamados para las oraciones. El fogón se apagaba y daban inicio a las guardias de la noche. A poco más de un mes en alta mar, sin divisar tierra, los ánimos de la tripulación comenzaban a flaquear. Sentían que el viaje se tornaba muy largo y que cada vez se alejaban más de casa, y los vientos no eran favorables para un hipotético regreso. Martín Alonso Pinzón intervino prometiendo que de no encontrar tierra en el corto plazo darían la vuelta. Pero solo Colón sabía cuán lejos estaban de casa. Llevaba 2 registros de la distancia recorrida durante cada día. Uno de los registros con la distancia real que había calculado y otro en el que registraba menos distancia para tranquilizar a la tripulación. El 10 de octubre comunicó a los tripulantes que el recorrido de ese día era de 44 leguas, unos 245 kilómetros, cuando en realidad el trayecto fue de 59 leguas, unos 329 kilómetros, la cual fue la distancia más larga recorrida en un día durante todo el recorrido. En la noche del día siguiente, 11 de octubre, la desesperación se convirtió en esperanza. Uno de los marineros gritó «¡Tierra, tierra!» desde la cofa de la Santa María. En la mañana del 12 de octubre, Colón encabezó la comitiva con estandarte real en mano. Descendieron en una playa de arena blanca, en la isla Guanahani, a la que dieron el nombre de San Salvador. Allí les recibió una tribu indígena que se conoció posteriormente como taínos, con los que intercambiaron gestos y algunos objetos en un primer encuentro pacífico que no se prolongaría por mucho tiempo. Tras recorrer varias de las islas del archipiélago al que habían llegado, desembarcaron en una de las más grandes, a la que llamaron la Española, y donde fueron recibidos por Guacanagari, el cacique, como le llamaban los demás miembros de la tribu que se mostraban subordinados a él. Allí encontraron evidencia de uno de los principales objetivos del viaje. Los habitantes de aquella isla portaban adornos de oro, que confirmaban la existencia del preciado metal y quizás la cercanía a Zipango. El 23 de diciembre la Santa María encalló en un arrecife de coral mientras recorría la costa norte de la isla junto a la niña. El casco de la nave se inundó y no pudo salvarse. La Navidad de 1492 la pasaron descargando a la Santa María y Colón entendió este hecho como una señal de la providencia, que le indicaba la necesidad de crear un establecimiento allí con parte de la tripulación, que se encargaría de juntar tanto oro como pudiese. Así fue como se fundó la Navidad, primer establecimiento español en el territorio. En enero de 1493 la Pinta y la niña zarparon con dirección este, de regreso a España, pero el 14 de febrero, faltando poco para llegar a las Azores, una fuerte tormenta hizo que las carabelas se separaran, y Martín Alonso Pinzón, comandante de la Pinta, aprovechó la situación para tratar de llegar primero a España, y ser él quien diera la buena noticia de haber hallado tierra durante la travesía, por lo que decidió continuar el viaje en vez de hacer alto en las Islas Azores. Pinzón logró adelantarse a Colón, arribó al puerto de Bayona y luego se dirigió a Palos. Una vez en tierra se dirigió a la corte, pero le fue negada la audiencia, y a los pocos días murió de una extraña enfermedad. Mientras tanto, los tripulantes de la niña temieron lo peor,
Incluso Colón lanzó un pergamino con el relato de su viaje al mar, con la esperanza de que alguien lo encontrara y lo hiciese llegar a los Reyes Católicos. Tras superar la tormenta, la niña tocó tierra en las Azores, donde lograron reponerse para continuar el viaje. En marzo de 1493 arribaron a la península y Colón descansó 2 semanas mientras esperaba su audiencia que tendría lugar en Barcelona. Colón fue recibido como un héroe. La ciudad había sido engalanada para su entrada. Lo recibieron cortesanos mientras desfilaba por las calles. Al llegar al salón del trono, los soberanos se levantaron ante él. Cuando intentó arrodillarse y besarles la mano, hicieron que se levantara y se sentara junto a ellos. Colón fue el único al que se le permitió permanecer sentado frente a ellos. Colón les relató su aventura describiendo aquellas islas que habían encontrado, su vegetación y sus habitantes desnudos. Les presentó a algunos que habían viajado con él y que ya rezaban el Ave María. Sus hombres traían jaulas con cacatúas, grandes roedores y pequeños perros que no ladraban. Presentaron barriles con extraños pescados en salazón y arcas con algodón, aloe, especias y pieles de iguanas. Les mostraron arcos, flechas y porras. Y Colón les habló de los caribes devoradores de carne humana o caníbales y de las sirenas, pero aseguró que no se encontraron con los monstruos que los cosmógrafos pintaban en sus mapas. Luego les mostró coronas de oro, máscaras decoradas con oro, pepitas de oro y polvo de oro. Los soberanos se arrodillaron y con ellos todos los presentes para dar gracias a Dios por las riquezas halladas. La noticia de que Colón había hallado tierra navegando hacia el oeste se esparció rápidamente por Europa. El rey de Portugal, Juan II, consideró que España había violado el Tratado de Alcazovas-Toledo, tratado firmado en 1479 y que resolvía una serie de conflictos entre Castilla y Portugal, entre ellos la repartición del Atlántico, dejando para Castilla la parte norte del océano incluyendo las Canarias y a Portugal la parte sur. Castilla argumentaba que el tratado no había sido violado dado que Colón navegó al oeste sin invadir el espacio al sur de las Canarias. Como no fue posible conciliar con Portugal, los reyes católicos acudieron al Papa Alejandro VI, que te sonará porque es uno de los papas más controvertidos de la historia, o quizás te suene más su nombre de pila, Rodrigo Borgia, o Rodrigo de Borja, pero ese es tema para otro video. El Papa Alejandro VI logró conciliar entre los dos reinos, y en mayo de 1493 emitió una serie de bulas que se conocen como las bulas alejandrinas, o las bulas de donación, que favorecían enormemente a Castilla. Estableció una línea de frontera entre los dominios de Portugal y Castilla a 100 leguas al oeste de las Islas Azores. Como representante de Dios en la tierra, el Papa le concedía a los reyes de Castilla la propiedad sobre las tierras descubiertas y por descubrir al oeste, y que no pertenecieran a ningún otro reino cristiano, con la condición de encargarse de la evangelización de los habitantes de aquellas tierras, y nombró a Fray Bernardo Boy como encargado de liderar dicha evangelización. El segundo viaje de Colón. La segunda travesía por el Atlántico estaba mucho mejor dotada que la primera. Colón contaba ahora con una flota de 17 barcos, 5 naos y 12 carabelas, y con una tripulación de entre 1.200 y 2.000 hombres. Además transportaban perros, caballos, burros, ganado vacuno, cerdos y semillas de plantas como uvas, caña de azúcar, naranjas, entre otras, puesto que tenían el objetivo de crear un establecimiento permanente. El 23 de septiembre de 1493 zarparon desde Cádiz y el 2 de octubre llegaron a Canarias, de donde zarparían nuevamente el 13 de octubre. El 3 de noviembre tocaron tierra en las que hoy conocemos como Antillas Menores y comenzaron a darles nombres a aquellas islas. Continuaron su recorrido y en una de las islas encontraron un grupo de indios que habían sido expulsados de una isla a la que llamaban Borinquén. Estos pidieron a Colón que les protegiese de los indios caribes y le hablaron de las riquezas que podrían encontrar en aquella isla. Estos indios guiaron a Colón hasta allí. El 19 de noviembre llegaron a la isla y Colón la bautizó con el nombre de San Juan Bautista. Uno de los puertos que se crearon allí sería nombrado 18 años después por Juan Ponce de León como Puerto Rico. El 22 de noviembre Colón llegó a La Española y envió a unos cuantos hombres a verificar el estado del fuerte Navidad. Para sorpresa de todos, el fuerte había sido incendiado y los 39 ocupantes ejecutados. Según los indios Guacanagari, todo había sido obra de Caonao, un cacique caribe. Colón decide fundar un asentamiento más al este al que llama La Isabela, en honor a la reina. En abril de 1494 retoma la expedición por mar y encuentra una isla a la que los nativos llaman Jaimaca, oro bendecido.
pero al llegar allí no encontraron oro, sino bauxita, una roca sedimentaria rica en aluminio, al que los indios llamaban oro bendecido. Navegaron nuevamente por las costas de una gran isla que habían visitado durante el primer viaje, a la que los aborígenes de la Española llamaban Cubanacán, y a la que Colón dio el nombre de Isla Juana en honor al príncipe Juan. Tras fundar la ciudad de Santo Domingo en la Española y haber pacificado la isla tras varios enfrentamientos con diferentes cacicazgos, en marzo de 1496 Colón regresa a España. Para ese momento, las riquezas prometidas por Colón aún no aparecían y la administración de la Española estaba resultando más costosa de lo que producía. Sin embargo, los reyes confirmaron sus títulos y privilegios y dieron instrucciones para el tercer viaje. El tercer viaje de Colón. Colón planteó a los reyes que tras las islas descubiertas debía hallarse tierra firme de Asia, por lo que el tercer viaje tuvo por objetivo alcanzar el continente asiático. La nueva expedición partió del puerto de Sanlúcar el 30 de mayo de 1498, con 8 navíos y una tripulación de 226 personas. Se dirigió hacia Madeira y posteriormente a Canarias. Allí la flota se dividió en dos. 5 naves se dirigieron a la Española y las 3 restantes, dirigidas por Colón, fueron en dirección sur, con la idea de llegar a la altitud de Sierra Leona y posteriormente navegar al oeste, dejando a la Española al norte. Zarparon el 21 de junio de 1498 y el 31 de julio avistaron tierra, 3 montañas en una isla a la que llamaron Trinidad, a la cual bordearon con dirección sur, descubriendo un enorme delta de un río que lograba inundar de agua dulce toda la zona. Un río tan grande solo podía venir de tierra firme, y efectivamente se encontraban en la desembocadura del río Orinoco. El 3 de agosto desembarcaron en Macuro, en el Golfo de Paria. Luego de recorrer el golfo se embarcaron nuevamente con dirección noroeste hacia la Española. Al llegar a Santo Domingo se encontró con un panorama poco alentador. El alcalde mayor Francisco Roldán y un grupo de españoles se habían rebelado contra la autoridad de Bartolomé, hermano de Colón, quien había quedado a cargo de la isla. Francisco Roldán argumentaba que el poco oro encontrado no cubría las expectativas que Colón había generado en ellos, por lo que tuvo que entrar a negociar con ellos y calmar los ánimos. Estas malas noticias, al igual que los nuevos descubrimientos de Colón, llegaron a oídos de los reyes, quienes decidieron enviar a Alonso de Ojeda a comprobar dichos descubrimientos. Viajes menores. Primer viaje de Ojeda. Ojeda, quien había participado con Colón en el segundo viaje, había tenido diferencias con este y había regresado a España en 1496. El 18 de mayo de 1499 zarpó dirigiendo su propia expedición. Entre sus tripulantes se encontraban el cartógrafo Juan de la Cosa y el navegante florentino Américo Vespucio. Tomaron la misma ruta que un año antes había realizado Colón en el tercer viaje, pero desviándose un poco al suroeste. Américo Vespucio decidió ir incluso más al sur. La flota de Ojeda llegó a las desembocaduras del Orinoco y Esequibo, recorriendo las islas de Trinidad y Margarita, y las penínsulas de Paria, Araya y Paraguaná. Recorrió un gran golfo en el que encontró una población que construía casas en troncos sobre el agua, asemejándose a Venecia, por lo que la llamó la Pequeña Venecia o Venezuela. Allí encontró la gran entrada a un gran lago de agua salada a la que llamó San Bartolomé, por haberla descubierto el día del santo. Encontró también otra península a la que llamó Coquibacoa, desde la cual partieron con dirección norte hacia la Española. Durante el recorrido, Juan de la Cosa había podido trazar su famoso mapa, el primer mapa español donde aparece territorio continental. A la llegada de Ojeda a la Española fue recibido de manera hostil por los hombres de Colón, quienes alegaban que Ojeda no tenía derecho a explorar las tierras descubiertas por Colón. La discusión cobró algunos muertos y Ojeda tuvo que regresar a Cádiz a finales de 1499 o principios de 1500. Mientras tanto, Américo Vespucio, al mando de 2 naves, había logrado alcanzar mucho más al sur tierras que describió como continentales, en lo que hoy es el territorio de Brasil. A Américo Vespucio se le atribuye descubrir que el continente en el que había llegado no era Asia, y mucho menos parte de las Indias. Esta atribución tiene como origen una carta en latín publicada en París en 1503, con el nombre de Mundus Novus, en la que se narra 2 de los viajes hechos por Américo, pero la autenticidad de la carta sigue siendo fuente de debates. Mientras tanto, en la Española, en agosto de 1500 desembarcaba Francisco de Bobadilla, juez pesquisidor enviado por los reyes a verificar la forma en la que los hermanos Colón estaban administrando la isla. Tras observar la administración, arrestó a Cristóbal y a sus hermanos, Diego y Bartolomé,
y los envió a España encadenados. Llegaron a Cádiz en noviembre de 1500, quedándose Bobadilla como gobernador de la Española, hasta la llegada de Nicolás de Obando, quien fue nombrado gobernador por los reyes. Cristóbal y sus hermanos fueron liberados, pero fue obligado a renunciar a sus derechos. Segundo viaje de Ojeda. Gracias a los buenos resultados obtenidos por Ojeda, fue nombrado gobernador de Coquibacoa, con el derecho de fundar una colonia en ese territorio. En 1502 zarpó de España realizando el mismo recorrido del primer viaje. Tras recorrer las islas y la costa de Venezuela, intentó fundar un asentamiento en la península con el nombre de Santa Cruz, primer poblado español en territorio de la actual Colombia y también primero en el territorio continental. El poblado de Santa Cruz no duró mucho, debido a constantes enfrentamientos con los indígenas y por el amotinamiento de un grupo de españoles que terminó con el apresamiento de Ojeda y posterior traslado a la Española. El poblado quedó abandonado y Ojeda permaneció preso hasta 1504, cuando fue liberado por intervención de Rodrigo de Fonseca. Tras este fracaso, la gobernación de Coquibacoa fue abolida. Y con esto terminamos la etapa del descubrimiento de América. En el próximo video veremos la etapa de la conquista, así que suscríbete a este canal para que no te lo pierdas. No olvides darle like al video y compartir si conoces a alguien a quien le puede gustar. Gracias y hasta la próxima.